Hola, ¿qué tal? Les envío un saludo. Soy el pastor Joaquín Cruz y queremos contarles una historia, pues el día de hoy estamos celebrando nuestro 20 aniversario de la congregación El Tabernáculo. Tuve la bendición y el privilegio de recibir a Cristo cuando yo tenía 7 años de edad. Y fue la experiencia más bonita que me pudo haber pasado en mi vida. Más o menos como a la edad de 19, 20 años, la edad de mi hijo Joaquín, tuve yo mi segundo encuentro con el Señor Jesús. Duré más o menos algunos meses, recuerdo, en playas de Tijuana, y de ahí, como mi familia estaban aquí en Ensenada, pues me vine a buscar una iglesia para congregarme más o menos en el año de 1982, 83. De ahí mi primer ministerio que tuve fue dar la clase dominical en la iglesia, y estuve algunos años dando la escuela dominical, pero al año más o menos de convertido, el pastor me puso a predicar los domingos en la iglesia Evangelismo Global, donde yo me formé con el pastor, el cual fue mi pastor, Ariel Cortés, y el pastor Heraldo Mellinson. Fueron mis mentores, los que me prepararon. Estuve varios años como pastor de jóvenes, hasta más o menos aproximadamente hasta los 28 años que yo conocí a Miriam, la que actualmente es mi esposa. Realmente desde que la vi yo me enamoré de ella, me gustó mucho, y sentía que Dios la había puesto allí en mi camino. El Señor puso un llamado muy fuerte, ¿no? Muy especial. Fue también circunstancial, porque en ese momento yo pensaba que ser líder de jóvenes y ayudarle al pastor a predicar los domingos, pues era como suficiente, ¿no? Pero Dios tenía otros planes para mí. En el año de 1995 fundamos la iglesia, aceptamos el desafío, el reto del llamado al pastorado. Éramos muy jóvenes, mi esposa y yo, con muchas ilusiones, sueños como pareja, como matrimonio, como familia, pero Dios tenía preparado un mayor sueño que el que teníamos nosotros, y ese sueño era el sueño de servirle como pastores. Empezamos la iglesia en Valle Dorado, en la casa de mi suegra, en el mes aproximadamente como los primeros días de agosto, y ahí en la sala de la casa de mi suegra empezamos a predicar. Estábamos solamente mi familia, mi suegra, mis cuñados, mi mamá, y ese púlpito que ven allá atrás tiene 20 años. Me lo regaló mi madre en aquel tiempo y lo pusimos ahí. Solamente duramos unas cuantas semanas ahí en la casa de mi suegra, porque al tiempo rentamos un lugar en la avenida Floresta, entre Cuarta y Quinta, en ese mismo año, en 1995. Bueno, estábamos muy entusiasmados porque Dios había provisto de manera muy especial un lugar donde congregarnos, ¿no? Entonces estábamos muy contentos y empezamos a hacer los servicios ahí en la Floresta, pero teníamos muchas carencias. No teníamos sillas, no teníamos instrumentos. Entonces, de las cosas que yo recuerdo en aquel tiempo es que cada uno de los miembros de la congregación tenía que llevar su propia silla. Entonces, había sillas de todos tamaños, de todos colores, y era algo curioso, ¿no? Pero llegaban las familias con sus sillas, y algunos las donaron, las dejaban, las prestaban, y otros se las llevaban, pero
Lo más bonito de todo es que había mucho amor. Empezó la iglesia con mucho cariño, mucho amor, mucho entusiasmo. Dios estaba respaldando nuestras primeras semanas, nuestros primeros meses de servicios. Y pasaba algo bien curioso. Cuando yo salía a barrer ahí en la calle de la Floresta, pues estábamos a media cuadra de la catedral, entonces pasaban algunos jóvenes con sus libros, Biblias, supongo yo, a las misas. Entonces recuerdo que algunos yo los llamaba y les decía: hey, ven, ¿a dónde vas? No, pues voy aquí a misa. No, ven para acá. Y recuerdo que algunos recibieron a Cristo, se vinieron a la iglesia, y dos de ellos fueron los primeros integrantes que tuvimos en el grupo de alabanza. Nos pusimos en oración y ayuno para comprar nuestras primeras bocinas, y el día que las tuvimos, ¿verdad?, las instalamos y me puse a tallar el piso y ahí con los jóvenes de la iglesia, y recuerdo que nos dieron las 2 de la mañana del sábado y nos fuimos caminando hasta Valle Dorado, ¿no?, contentos porque ya teníamos pues unas bocinas y un micrófono, y empezaron a llegar muchos jóvenes. Entonces de repente mi esposa Miriam me dijo: oye, ¿no te has fijado que no tenemos casi familias? Están llegando puros jóvenes. Entonces empezaron a llegar jóvenes entre 13 a 17 años de edad, y bueno, yo me sentía como papá de todos ellos, ¿no?, aunque realmente Miriam y yo estábamos muy jóvenes. De tal manera que en ese tiempo llegamos a tener el grupo más grande de jóvenes de la ciudad. Y nos metimos a orar, a buscar el rostro de Dios para pues tener un edificio propio, y al tiempo Dios nos contestó. Y nos llegaron unas fotos de un edificio que se llamaba El Mesón. El Mesón estaba ubicado en calle Argenta y Roble, número 153, en el fraccionamiento Bosques de los Olivos. Y El Mesón era un lugar que fue construido como un desayunador para los niños de escasos recursos. Vine a conocer el edificio Bosques, era como un sueño para mí, imagínate, un edificio con su oficina, estacionamiento. Tomé las llaves por fe, dimos el enganche, y el resto pues lo pagamos en más o menos 4 años, 8 meses. Se liquidó el total del edificio, el nuevo edificio del tabernáculo. Entonces modificamos algunas cosas del edificio, desapareció el mesón e inauguramos en el año 2000 en estas calles de aquí de Los Olivos, la iglesia El Tabernáculo. Realmente teníamos 2 nombres a elegir en aquel tiempo. A mí me gustaba mucho el nombre Pan de Vida, y de esas cosas que suelen suceder, pues lo pusimos a votación, ¿no? Y el grupito que estábamos en aquel tiempo, la mayoría votó por el tabernáculo. Tabernáculo, todos sabemos que así se llamó el primer lugar donde se congregaron los judíos en el desierto. El Señor le dio instrucciones a Moisés del tabernáculo de reunión. De hecho, todas las iglesias, el concepto es tabernáculo. No existía la palabra iglesia, sino el concepto era el tabernáculo de reunión. Un lugar de reunión para buscar el rostro del Señor Jesucristo. Nos mudamos a este lugar, como les decía anteriormente, y empezamos a trabajar, a reorganizarnos mejor. Teníamos más espacio, teníamos estacionamiento, ya teníamos por fin tuve mi primera oficina, teníamos ya un cunero muy sencillo para los niños, sus 2 primeros salones. De hecho, en la parte de atrás, actualmente donde ahorita es cuneros, ahí era una cochera donde encementamos, ¿verdad? Y ahí al aire libre se les daba clases a los niños, ¿no? A veces usábamos carpas también, y como en el año 2003 la congregación empezó a crecer mucho, y sucedió algo bien bonito, ¿no? Porque en ese tiempo, en el año 2003, llegaron un grupo de americanos y vinieron un par de veces, asistieron al servicio, estuvieron con nosotros en las reuniones, tomaron fotos. Era el ministerio del pastor Rick Warren y su equipo de trabajo,
y regresaron en la tercera ocasión y nos ofrecieron, tuve el privilegio de trabajar con él. Aquí vinieron miles de jóvenes de la iglesia de Saddleback, muchos se comprometieron con el Señor, se entregaron a Dios. En esos años que trabajamos con el pastor Rick Warren, tuvimos también el privilegio de, en esta congregación, se abrió la primera oficina para México y América Latina y se llamaba el proyecto Una Vida con Propósito. Y también de esta manera hubo una explosión en muchas iglesias como la iglesia de Juárez de Vino Nuevo, la iglesia de Amistad Cristiana en aquel tiempo de Aurelio Arrache, el pastor Fermín García, se subió en el proyecto de Una Vida con Propósito. Pues no fuimos la excepción, también crecimos de tal manera que ya no cabíamos en Bosques de los Olivos y surgió la posibilidad de cambiarnos donde estaba ahí cerca la Hielera, en la Riverol, donde anteriormente estaba Acción Cristiana, y nos fuimos soñando. Creo que esos 4 años que estuvimos en la Riverol fueron tiempos difíciles para el ministerio de nosotros, para nosotros como pastores. En lo personal, Dios trató fuertemente con mi vida y el edificio de Bosques yo lo había puesto en venta y estaba abandonado, y había en mi corazón un deseo de tener un edificio grande, con mucha gente, y ahí fue donde pues Dios, estando una tarde en mi oficina, me dijo que regresara a Bosques. El edificio estaba abandonado, con un letrero que decía "Se vende", y esas puertas que están ahí son testigo de cómo Dios abrió mi corazón, cómo habló Él a mi vida, y me quebrantó Dios y me dijo: ¿por qué estás afanado por un edificio grande, por una iglesia grande? Yo no habito en los edificios hechos en la mano de hombre, me dijo. Ni aunque fueran de oro, de plata. Yo moro en el corazón de mis hijos. Moro en los corazones de los creyentes. Y eso habló, partió mi corazón, y renuncié a ese sueño de la Riverol. Y en el mes de diciembre, después de 4 años de estar fuera de casa, regresamos y retomamos el ministerio una vez aquí en Bosques de los Olivos. Y regresé muy triste. Me sentía que no había en aquel momento cumplido lo que Dios me había puesto en mis manos. No lo había sacado adelante. Entonces era un edificio decaído, se goteaba, estaba maltratado. Entonces empezamos a trabajar, a pintar, a techar y a volver a levantar aquí el tabernáculo en Bosques de los Olivos. Y fueron tiempos en donde sufrí mucho quebranto y donde Dios me enseñó que es más importante hacer su voluntad que hacer mi voluntad. Recibí una recomendación, o una misión, mejor dicho, por parte del pastor Rick Warren, de ir a buscar a un pastor que es un ícono en México, en América Latina, que es el pastor don Fermín García. A los meses, estando yo en oración en mi casa, en un departamentito que teníamos donde mis hijos crecieron, Dios habló en esa visión de manera muy especial sobre el pastor don Fermín, y fui a su oficina a orar por él. Le di la palabra que Dios me había dado en mi corazón para declararla, y nació de ahí una amistad muy profunda. En ese tiempo me ofreció trabajar con él y nació el proyecto de Grupo Unidad.
He recibido muchas palabras proféticas sobre este ministerio, sobre la iglesia. Ha recibido palabra profética de lo grandes cosas que Dios iba a hacer con nosotros. Y recuerdo la historia de 3 pastores que vinieron manejando desde Culiacán, Sinaloa, para venir a la oficina y comprar los materiales de una vida con propósito que ellos querían llevar en el estado de Sinaloa. Y recuerdo que pues platiqué con ellos y uno de ellos se acercó y me dijo: pastor, quiero orar por usted. Y pasamos al altar que está aquí a mis espaldas, me ungió con aceite. Ellos traían sus botas, se quitó su tejana, ¿verdad? Y me ungió con aceite. Y recuerdo una palabra más o menos en el 2003 aproximadamente que me dijo: pastor, yo veo que de estos altares veo una alabanza que traspasa las naciones y veo que sale mucho talento de esta congregación. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad, por eso ven a mi casa. La necesito en mí. Sé que tu diestra me guía en el camino cada día que debo de seguir. Y yo sé que fue muy grande el amor que me brindaste, que mi alma siente tanta gratitud. Otros muchachos están sirviendo en las alabanzas en diferentes congregaciones de la ciudad, muy talentosos todos ellos. Sembraron aquí en nuestras vidas en su momento, ¿verdad? Otros salieron de la ciudad. Pues ahora en esta última generación, Joaquín, mi hijo, con este grupo de muy jóvenes ellos, con mucho talento también, pues es la última generación que Dios está levantando y pues ellos están poniendo su mejor esfuerzo. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor va a hacer cosas grandes con ellos. Trabajamos mucho en algunos años con misiones. Estuvimos apoyando una misión en Oaxaca a unos pastores durante varios años. Trabajamos también mucho con orfanatorios, con casi todas las iglesias de aquí de Ensenada, apoyando desayunadores, servicios médicos, trabajando con comida, ropa, asistencia, consejería. Fueron muchos años de trabajo y estos años de trabajo pues fueron notorios no solamente en la comunidad, sino que llamó la atención de las autoridades. Iglesia del Tabernáculo, quiero decirles que los amo entrañablemente, los amamos, mi esposa, mis hijos y yo. Estoy muy agradecido con todo el equipo de trabajo, con toda la gente que ha pasado por aquí durante estos 20 años, todos aquellos que han sembrado su granito de arena, todos aquellos que han servido con todo su corazón. Gracias, Iglesia del Tabernáculo, por estos 20 años. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos haber servido tantos años. Se dicen fáciles 20 años, pero ya se nos fue pues todo este tiempo, todos estos años a mi esposa y a mí. Ha sido los años más bonitos que hemos tenido. Hemos tenido luchas, hemos tenido pruebas, hemos tenido tiempos difíciles, pero también tiempos hermosos, muy gratificantes, donde hemos visto la mano de Dios. Hermanos, aquellos que tienen años con nosotros desde que iniciamos, aquellos que llegaron a medio camino, aquellos que acaban de llegar, queremos decirles gracias y que vamos por más, pidiéndole a Dios que su gracia nos acompañe y que Dios nos ayude hasta cumplir sus propósitos que Él tiene para esta ciudad, para nuestro país.
No sabemos cuántos años más vamos a seguir trabajando aquí en el ministerio, pero los que vengan, los que Dios nos permita, queremos poner ahí todo nuestro corazón, queremos poner lo mejor de nosotros. Sobre todo, queremos pedirle a Dios que Él siga edificando la iglesia del tabernáculo. Porque si el Señor no edifica su casa, en vano sería nuestro trabajo, en vano sería todo lo que estamos haciendo. Y creemos que hasta el día de hoy, el Señor ha edificado nuestras vidas y ha edificado su casa. Gracias, hermanos. Gracias, iglesia. Gracias, Señor Jesús, con todo mi corazón. La honra y la gloria sean para ti.